Siempre se ha indicado la importancia de analizar las partidas propias para mejorar en ajedrez, para progresar, pero la cuestión es cómo debemos analizar esas partidas. Hoy en día tenemos muy buenas herramientas para poder llevar a cabo ese análisis. La primera de ellas son los módulos de ajedrez. Los módulos nos indicarán rápidamente los errores más groseros de la partida, sobre todo los errores tácticos. Rápidamente se dispararán y nos dirán por qué hemos perdido material en una posición o qué combinación hemos dejado escapar. Pero incluso nos podrán indicar algunas ideas estratégicas importantes. Para eso debemos saber interpretar muy bien los módulos de ajedrez. ¿Por qué nos da en alguna posición una ventaja de 0,70, 0,80 que empieza a ser ya importante? Si no comprendemos exactamente por qué es esta ventaja, es muy conveniente pues realizar una partida con el ordenador, mover jugadas, qué pasa si hago esta, qué pasa si hago esta otra jugada, hasta que el ordenador nos empieza a indicar, nos empieza a decir por qué hay una ventaja. Quizá surge una debilidad que aún no habíamos visto, quizá pasadas 3-4 jugadas nos damos cuenta de una pieza que está fuera de juego, o quizá un rey que se encuentra sin defensores y que dinámicamente ya empezamos a estar en problemas. Entonces la utilización de los módulos es importante. A esto hay que mencionar que hay que tener mucho cuidado en la interpretación también en posiciones donde nos indica distintas jugadas pero con una valoración muy similar. Muchas veces si hay 4 o 5 jugadas muy similares y la valoración varía muy poco, hay que tener mucho cuidado con quedarse siempre con la primera jugada del módulo. ¿Por qué? Porque si no la entendemos, si no interpretamos bien por qué es esa primera jugada, pues quizás no comprendamos la esencia de la posición y no lleguemos a un análisis, a un entendimiento de qué ha sucedido en mi partida. Por otro lado, también puede suceder que tengamos una continuación completamente ganadora, el módulo nos lo dice, pero con una secuencia de 5, 6, 7 jugadas pues muy difíciles de realizar. Esto puede ser que nos lleve a equívoco, y es que pensemos que teníamos la partida completamente ganada, y estrictamente hablando es así, pero también que nos dé una impresión de que hemos jugado bien con anterioridad, porque teníamos la partida ganada ahí. Pero claro, esas 6-7 jugadas precisas están a nuestro alcance, seguramente no, pues estaría bien revisar qué ha pasado anteriormente y por qué he llegado a una situación tan límite que me obligaba a hacer ese tipo de jugadas precisas. Es muy usual que un jugador, un alumno, un compañero diga tenía la partida ganada, ganaba ayer fácilmente, se me escapó, y luego posteriormente a la hora de mostrarnos esa posición nos indique que debía realizar 3-4 jugadas realmente difíciles y quizá que no están a su alcance, pues entonces quizá la partida no estaba tan ganada. Otro detalle importante es analizar las partidas con gente que sea superior, con un entrenador, con un jugador de club, un compañero que tenga más nivel que nosotros y nos pueda dar una orientación de detalles importantes de la posición. Quizás se equivoque a la hora de explicar alguna de sus ideas, pero seguramente nos dé una idea general que permita pues que mejoremos en la posición y que comprendamos muchos detalles de lo que fue nuestra partida. Pero ahora vamos a hablar también de una cosa que para mí creo que es esencial a la hora de analizar las partidas. Y es que en las partidas generalmente, como le digo a mis alumnos, se deciden en 2, 3, 4 momentos clave. Cuando desarrollamos una partida, imaginemos de 40 o 50 jugadas, a la hora de analizarla no tengo que ir jugada a jugada viendo si he hecho la mejor jugada. Esto llevaría a un desgaste enorme, sería un trabajo de horas interminable. Pero sí que es muy importante un ejercicio que es intentar comprender cuáles fueron esos momentos clave en los que se decidieron la partida. ¿Y cómo sabemos que son momentos clave? Podríamos hacerlo con el módulo, como hemos dicho, seguramente él ya localice algunos momentos interesantes. Pero vamos a mencionar lo que suelen ser momentos clave en una partida. El primer momento importante es momentos donde hay cambios, una secuencia de cambios, ya sea de piezas o de estructura de peones. Ahí tenemos que estar muy atentos en la partida y seguramente haya alguna variación que pueda ser importante. Ya la propia palabra cambio me indica una modificación y puede ser que alguno de los dos jugadores haya conseguido ventaja. Así que muy alerta a estas fases donde empieza a haber secuencias de cambios múltiples. También posiciones donde hay cálculo, ataque-defensa. Seguramente la partida se decida y entonces comprendamos si el ataque de un jugador ha funcionado o se ha impuesto la defensa. Si por ejemplo nosotros somos el jugador que atacaba y no hemos conseguido culminar nuestro ataque, deberemos analizar bien si realmente teníamos un ataque suficientemente poderoso y entonces dónde nos hemos equivocado, o si éramos demasiado optimistas y quizá el ataque no estaba preparado y ahí estaba el error.
También es muy usual que haya un cambio de valoración, que pasadas 3, 4, 5 jugadas, cuando pensábamos que teníamos una ventaja interesante, de repente nos veamos inferiores. Entonces decimos, ¿qué ha sucedido ahí? Pues esta es una fase de la partida donde debemos analizar concienzudamente. Ahí pueden ocurrir dos cosas muy interesantes, y es que realmente sí que tuviéramos una ventaja importante, teníamos iniciativa o estamos presionando mucho la posición del rival, pero luego la realización no ha sido buena. Debemos comprender cuáles han sido esas jugadas, cuál ha sido el error en esas jugadas y cómo deberíamos haber jugado mejor. Ahí progresaremos, pero también es muy usual que muchas veces creamos que tenemos una ventaja importante en una posición y lo que esté fallando es la valoración, realmente no estamos valorando bien. Pues entonces el análisis debe ser también muy concienzudo, pero para entender por qué no teníamos ventaja. Quizá pensábamos que teníamos espacio y que íbamos a presionar al rival, pero en vez de espacio lo que teníamos es muchas debilidades. O quizá pensábamos que estábamos atacando, pero quizá es que no teníamos piezas suficientes en el ataque. O quizá pensábamos que la iniciativa era grande, pero tras una serie de cambios pues se evaporaba rápidamente. Este es otro momento clave de la partida. Hablábamos anteriormente de cambios, también puede ser cambios de fases. Estamos en un medio juego dinámico, pensamos que tenemos ventaja y de repente llegamos a un final donde esta ventaja se nos ha ido. El cambio entre fases, el cambio de medio juego al final también puede ser un momento clave. Otros momentos interesantes son los momentos de iniciativa. La iniciativa es un concepto que puede variar muy rápidamente. Podemos tener iniciativa porque tenemos ventaja de desarrollo, porque el rey rival está en el centro, o porque incluso tenemos un dinamismo mayor que el del rival porque sus piezas están un tanto descoordinadas, pero que pasadas 5, 6, 7 jugadas vemos que no hemos conseguido nada. ¿Qué ha fallado ahí? Pues esas ventajas suelen ser temporales, ventaja de desarrollo, su rey en el centro, sin enrocar. Entonces debemos ser enérgicos y quizá lo que pudo fallar es que alguna jugada ha sido un error o que incluso que nuestro concepto no ha sido adecuado y hemos sido demasiado lentos a la hora de intentar desarrollar esa iniciativa. Otro tema muy importante que debemos valorar en las partidas es el tema de las amenazas. Pueden ser amenazas tácticas que no hemos visto a tiempo, pero también amenazas estratégicas, que suelen ser las que más normalmente pasamos por alto. Amenazas de que nos puedan estropear la estructura de peones si no lo vemos a tiempo, o amenaza de que nos pueden controlar una columna importante que posteriormente decidió la partida y no nos dimos cuenta hasta que el control del rival era pues demasiado grande, o incluso una pieza que se nos queda un tanto encerrada y no permite coordinar bien con el resto de piezas. Pues también ahí deberemos prestar atención y analizar la partida, ver esa secuencia de jugadas y ver por qué sucedió esto. Y por último también veremos que es muy importante analizar la partida cuando existen catástrofes grandes. Hemos perdido rápidamente en apenas 20 jugadas. ¿Qué ha ocurrido ahí? O incluso ha habido un remate doloroso. Pensábamos que teníamos muy buena posición y de repente hay una secuencia, una táctica, una combinación brillante sobre nuestro rey. También, ¿qué ha sucedido ahí? Como decimos, no hace falta analizar las 50 jugadas de una partida, pero sí localizar claramente los 2, 3, 4 momentos clave de la partida y ver exactamente por qué ahí se decidió en la partida y qué podemos sacarle en claro para mejorar, para ser mejores jugadores una vez que hemos analizado pues esas 4 posiciones. Este es un muy buen ejercicio que planteo muchas veces a mis alumnos. Les entrego una partida o incluso su propia partida y digo, no hace falta que me analices todas las jugadas, pero sí que la próxima semana me indiques cuáles fueron los momentos clave y que los hayas analizado un poco para sacar unas conclusiones. Y esto es lo que vamos a hacer en las siguientes partidas. Os propondré un ejercicio muy sencillo y muy didáctico. Veremos primero una partida sin comentarios, simplemente pasando las jugadas, y como ejercicio podríamos ver cuáles fueron esos momentos clave y veremos qué es lo que ha fallado en la posición. Así que vamos a ello.